Buen día, hermanos. Muy feliz domingo para todos. El Señor les bendiga. Es un gusto coincidir nuevamente en esta lección de Fundamentos de la Fe. Ya vamos en la lección número 9, ya vamos a más de la mitad. Entonces vamos a seguirle echando ganas. Nos falta muy poco para terminar. Los invito a que entreguemos este tiempo en manos del Señor. Amén. Que sea Él quien nos instruya y quien nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este domingo, Señor. Gracias porque como iglesia nos permites congregarnos, Señor, virtualmente, Padre. Nos permites escuchar tu palabra, Señor, y que dentro de todas las circunstancias, Padre, tú sigues siendo fiel, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos siga instruyendo, Padre, que nos siga exhortando a través de tu palabra. Padre, síguenos dando ese amor por la iglesia, Señor, por quien tú entregaste tu vida, Señor. Tú la rescataste y la estás preparando como una novia gloriosa, Señor, para el día del regreso de Cristo, Padre. Gracias te damos por todas tus enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con esta lección número 9 de Fundamentos de la Fe. Recordemos que estamos viendo el tema la iglesia, la comunión y la adoración. Veíamos qué es la iglesia, que la iglesia no es una empresa, no es un corporativo, no es alguien que a alguno de los apóstoles se le ocurrió y decir, no, pues vamos a generar una nueva razón social. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un ente vivo, es un ente orgánico, si me permiten utilizar la palabra. Vimos que es el Señor Jesús quien rescata a la gente de sus delitos y pecados, quien los compra con su propia sangre y los lleva a la luz de Jesucristo para tener comunión con Él. Todas aquellas personas rescatadas por Cristo Jesús para una vida nueva son la iglesia de este país o de cualquier época. ¿Okay? Y veíamos también que la iglesia se reunía de manera semanal. Veíamos en la palabra que se reunían el primer día de la semana para estudiar las escrituras, para tener comunión unos con otros, preguntarse, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Se reunían para perseverar en la oración, para que estén orando, para que estén conociendo al Señor en la oración y en cómo se mueve el Señor. Y se reunían también para partir el pan, para recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de la Santa Cena. Veíamos también que el Señor Jesús edifica su iglesia a través de los dones ministeriales o de los oficios ministeriales de los pastores, los evangelistas y los maestros, que ellos capacitan a la gente de la iglesia para que nos sirvamos unos a otros y demos a conocer el evangelio. Y por último veíamos también que en la iglesia están las ovejas, las personas que son pastoreadas por aquellos hombres dotados por Dios, y veíamos que las ovejas deben seguir el ejemplo de amor de sus pastores, deben seguir el ejemplo de fe, y los pastores naturalmente deben estar al pendiente de las ovejas y entre todos estarse cuidando y sustentando en sus respectivas necesidades espirituales o materiales. A grosso modo, esta fue la introducción al tema de la iglesia. El día de hoy vamos a continuar a la página 67, sección número 3, que dice la comunión. Acompáñenme, por favor, los que tengan su manual a la mano. A la página 67 dice número 3, la comunión. La Biblia usa la palabra griega koinonía para describir la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Esta palabra significa participación con otros en un propósito común. El equivalente latín es comunión, señalando a la comunión con otros creyentes, así como la comunión con Dios. Ok, tal vez esta palabrita ya nos suena un poco más, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Centro Cristiano Koinonía. Y si en alguna ocasión nos llegamos a preguntar qué significa la palabra koinonía, es precisamente comunión, o como lo tenemos aquí escrito, participación con otros en un propósito común. ¿Sale? Vamos al inciso A, dice unidad dentro de la iglesia. Dice pregunta 1, ¿cuál es el deseo de Dios para cada iglesia local? Y nos lleva a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, lo tenemos en pantalla. Dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Unidad en la fe. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada iglesia local? Que sean unidos en la fe. Como dice Pablo, que dejemos de lado toda división, todo pleito, toda disensión. Eso al cuerpo de Cristo lo daña. Eso lo tenemos que dejar de lado, ¿ok? Es pecado delante de Dios, hay que dejarlo de lado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué debe de haber en cada iglesia? Que es unidad, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí no nos estamos refiriendo a, es que a mí no me gusta el color verde y a él sí. No, pues entonces me voy de la iglesia. No nos estamos refiriendo a eso. No hablamos de detalles secundarios e irrelevantes delante de Dios. Estamos hablando que todo miembro de la iglesia debe entender que estamos sujetos a una cabeza que es Jesucristo. Y que Jesucristo habla por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y que yo, al ser miembro de la iglesia, me voy a sujetar a lo que el Señor me ordena en su palabra, amando a mis hermanos. A eso nos estamos refiriendo. No estamos hablando de, pues es que como a él le gusta el fútbol y a mí no, pues yo no debo tener comunión con él. Eso es irrelevante. Aquí estamos hablando de una unidad en Cristo, una unidad en la fe. Amén. Y lo que el Señor quiere para su iglesia local y su iglesia universal es precisamente que haya esa unidad. Vamos a continuar al número 2. Nos lleva a Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo primero. Dice Pablo en Efesios 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Regresemos a la página 67. Pregunta 1, dice, ¿qué promoverá la unidad? Según el versículo 2. Es decir, ¿qué es lo que va a motivar o a procurar la unidad que debe de tener la iglesia? ¿Qué nos dice el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hablamos de soportar, no hablamos de, ya no lo soporto, ¿no? Pero lo tengo que soportar porque la Biblia dice, no nos referimos a eso. Cuando hablamos de soportar, hablamos de dar soporte, ¿ok? De estar ahí, aguantando, soportando. No es como el hartazgo, no, es vamos a soportarnos, vamos a darnos soporte con paciencia los unos a los otros en amor. Pero esto ¿con qué se ve motivado, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que va a promover la unidad en el cuerpo? Toda humildad y mansedumbre con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Insisto, el soportarnos no es, ya me cae gordo, lo voy a aguantar. No, es vamos a darnos ese soporte, esa ayuda, ese apoyo, ese bloque común que debemos tener. Amén. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad según el versículo 3? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? O sea, nosotros somos un agente activo para que esto se lleve a cabo. Lo tenemos en el versículo 3. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Esto qué significa? Que debemos esforzarnos por preservar la unidad en el Espíritu a través de la paz. Solícito quiere decir que nosotros ponemos de nuestra parte, estamos prestos estamos dispuestos en primera fila a hacer algo. Entonces, para soportarnos con paciencia los unos a los otros, motivados por la humildad y la mansedumbre, debemos ser solícitos, debemos estar dispuestos y esforzados a guardar la unidad del Espíritu a través de la paz. Para no meternos en problemas de semántica, la paz la vamos a definir como ausencia de conflicto. Paz. La paz. La paz es algo precioso, es parte del fruto del Espíritu. ¿Cómo guardamos la paz en la unidad en el Espíritu? Siendo solícitos con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién dice amén? Continuemos al inciso B. Dice la comunión con Dios y otros creyentes. Ok, ya vimos, la primera parte vimos la unidad dentro de la iglesia. Es una unidad que nosotros debemos mantener y que no debe estar sujeta a caprichos como a quién le va al equipo de fútbol contrario o el color de la ropa que te gusta. No, estamos hablando de una unidad en Cristo. Pero esta unidad nosotros debemos ser disciplinados en mantenerla a través de la paz, pero no es solo eso la comunión. La comunión va mucho más allá.
Vamos a ver aquí, dice, las escrituras son claras en cuanto al creyente y la comunión con uno, Dios el Padre. Está en Primera de Juan 1:3. Ya lo tenemos ahora sí en pantalla, una disculpa. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? El Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la comunión no es solamente llevarnos bien entre nosotros y, ay, sí, yo me llevo muy bien con mi hermano de la iglesia y qué padre, que es bien chévere. Sí, qué bueno, es parte de. Pero la comunión es algo mucho más profundo y más glorioso que eso. No es solamente algo que está aquí a nivel terrenal, ¿ok? Es algo que va, si me permiten la expresión, hasta el tercer cielo. ¿Qué nos dice? Las escrituras son claras en cuanto al creyente y la comunión con quién. O sea, nosotros somos los creyentes, nosotros con quién tenemos comunión, según Primera de Juan 1:3. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿ok? Si nosotros somos parte de la iglesia, una iglesia que ha sido rescatada, comprada con la sangre de Jesucristo para glorificar a Dios el Padre, por lo tanto, con el que siempre debemos tener comunión, y la comunión debe estar latente, es con el Padre, el Dios eterno y verdadero, y con su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, número 3, a 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. ¿Ok? Pablo aquí se está despidiendo de esta iglesia en Corinto y les está bendiciendo, ¿ok? Le está diciendo que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, con quien también tenemos comunión, por ende, es con el Espíritu Santo. Ok, y si vamos atando cabos, de acuerdo a lo que vimos en nuestras lecciones anteriores de fundamentos, entonces nuestra comunión verdadera es con el único Dios verdadero, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios, ¿ok? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que solo hay un Dios? Es ese único Dios, que tiene 3 personas o que es 3 personas. Suena un poco paradójico, pero así es. Entonces, la comunión que como iglesia tenemos y debemos de tener siempre y debemos mantener avivada es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estar totalmente unidos a Él a través de la fe, estando sujetos a través de la cabeza que es Cristo por los mandamientos en su palabra, ¿ok? Estar en comunión, en amor con los hermanos, demostrando que tengo amor con el Padre. Amén. O sea, la comunión no es solo una cuestión de, hay una tarde muy bonita y una comida y qué padre, oremos todos juntos y ya. Y hasta ahí. No, es algo que va mucho más allá, es algo que se debe profundizar, es algo que se debe practicar, es algo que se debe mantener y que finalmente proviene de Dios, quien nos rescató de una vida vacía para tener comunión con Él, y que rescatando a mis demás hermanos yo también pueda tener comunión con ellos. Es más, el tema de la comunión es tan importante que Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, a partir del versículo 5 al 9, habla mucho de tener comunión con los hermanos y de que andemos en la luz. Es algo tremendamente importante y es algo que tristemente podemos estar tentados a dejar de lado. No, pues yo voy, escucho y ya, mucho gusto, qué padre, ¿no? Ahí, no, debemos tener comunión. La palabra nos lo ordena, es bueno para ti y es algo que glorifica al Señor. Por último, lo que venimos comentando, número 4, hay que tener comunión con otros creyentes. Y vamos al pasaje que les comentaba en 1 de Juan. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión ¿quién? ¿Quiénes con quiénes? Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí el aspecto de la comunión es tremendo, porque si se fijan nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Después de qué? De que andemos en la luz y de que tengamos comunión unos con otros. Se los voy a poner así de simple. Imagínense que nosotros vamos todos los domingos a la congregación y pues nos da mucho gusto vernos y siempre hay una persona que nos intentamos acercar y así como que nos hace el feo, ¿no? Bye. Pero él viene, él a lo mejor alaba al Señor y se va.
¿A qué voy con este ejemplo medio chusco? ¿Qué es lo que está ocultando esa persona? ¿Qué oculta esa persona? ¿Por qué no tiene comunión con nosotros? Es algo extraño. Esa parte de, ¿sabes qué? Que ni me vean ni me conozcan, yo aquí soy de incógnito. ¿Saben cómo se le llama eso? Andar en tinieblas. Que es parte de lo que el apóstol Juan está hablando aquí. Por eso Juan hace ese contraste y dice, pero si andamos en luz, como el Señor está en luz, podemos tener comunión unos con otros. Y por consiguiente, en esa transparencia, en esa luz del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado queda expuesto ante la luz de Cristo. Y ahorita, más adelante, vamos a ver un poquito más de la confesión, ¿ok? Pero resumiendo, ya vimos que tenemos comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo, Jesucristo, con Dios el Espíritu Santo, y por lo tanto debemos tener comunión entre nosotros, andando en la luz. Amén. Siguiente cuestión, dice, sin embargo, ¿con quién no es posible tener comunión verdadera? Esa es una muy buena pregunta. Hasta ahorita estamos viendo con quién sí está la comunión o debemos sostener la comunión. Pero hay una categoría especial con la cual no es posible tener comunión. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 6, 14 y 15, lo tenemos en pantalla. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí Pablo está haciendo reflexiones y desafortunadamente es un pasaje que lo hemos limitado mucho al aspecto matrimonial o al aspecto del noviazgo con los adolescentes. Ay, es que no te hagas novio de una chava que no es cristiana, porque la Biblia dice que qué compañerismo tiene, ¿me explico? Y no está mal, o sea, ok, sí, puede aplicar, pero no hagamos de esa aplicación un cliché, porque no es la interpretación total del texto. El texto nos está diciendo, ok, ¿por qué se unen? O sea, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y le dice, a ver, Corintios, explíquenme, ¿por qué se están uniendo con los incrédulos, con aquellos que le escupen en la cara a Cristo si lo tuvieran enfrente, con aquellos que rechazan el evangelio, con aquellos que a pesar que se les ha predicado, ellos están obstinados en que no quieren creer? O sea, ¿por qué ustedes se están uniendo a ellos? Y Pablo hace una serie de reflexiones muy interesantes, por cierto, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eso por lógica uno dice, pues son antónimos, no puede haber compañerismo. Dice Pablo también, ¿y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? La luz y las tinieblas es totalmente lo opuesto. ¿Por qué Pablo está haciendo esta comparación? La iglesia ha sido sacada de las tinieblas para entrar a la luz de Cristo. Amén. Entonces, Pablo les está haciendo una reflexión y le está diciendo, a ver, si ustedes ya están en la luz, ¿por qué siguen buscando las tinieblas? No hay manera que ustedes se embonen ahí. Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un ídolo, un dios falso. Entonces, a ver, ustedes adoran a Cristo, ¿por qué tienen intimidad amistosa, corporativa, empresarial, de sociedad, con gente que adora a Belial? Ojo, estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de un siglo donde adorar a un ídolo era una cuestión de vida, era una cuestión político, social y económica, no era cualquier cosa. Entonces Pablo dice, a ver, ustedes dicen que son de Cristo, pero están compartiendo intimidad con gente que adora a Belial, cuyo culto, o sea, el culto a Belial va en contra de la persona de Cristo. Y remata Pablo diciendo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver un creyente, un nacido de nuevo, con alguien que no ha sido nacido de nuevo? ¿Se dan cuenta cómo Pablo es muy tajante y hace esta distinción? Ahora, no quiero que esto se entienda de algo erróneo, no estamos hablando de, ay, le voy a dejar de hablar a todos aquellos que no vienen a la iglesia porque son unos pecadores incircuncisos. No, esperen, o sea, el punto no es ese, el punto no es ese. El mismo Pablo nos dice que debemos compartir el evangelio, pero aquí, si recordamos, cuando hablamos de comunión, hablamos de intimidad, hablamos de algo muy íntimo que se comparte con la otra persona, de propósitos en común.
Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy un creyente, ¿verdad?, que anda en la luz, que viene a la iglesia, que yo disfruto la comunión con los creyentes y adoro a Jesucristo, ¿ok? Y yo tengo un muy amigo mío, es mi uña y mugre, somos súper amigos, pero él no es creyente, ¿ok? En esta dinámica de la comunión yo puedo intentar tener comunión con él, por ejemplo, al decirle, híjole, fíjate que estoy bien atorado económicamente ahorita y pues la verdad no sé cómo le voy a hacer. Un incrédulo, alguien cuya mente no ha sido renovada por Cristo, ¿qué te va a decir? Hermano, no te preocupes, vamos a orar y vamos a esperar en que el Señor va a obrar en tu vida. Por supuesto que no. Voy a hacer, este es un ejemplo hipotético, no quiero señalar, ay, es que a ti ya te pasó. No, es un ejemplo hipotético para ilustrar este punto. Esta persona con quien yo he buscado tener comunión me va a decir, pues mira, no te preocupes, a ver, tú trabajas en el Oxxo, ¿verdad? Sí. Ay, pues mira, cuando haya cambio de turno, pues sacas unos 500 pesos de abajo y pues está bien porque pues finalmente tú ocupas el dinero y trabajas ahí. Velo como que es una prestación. Hermanos, ¿a esto cómo se le llama? Robo. Y ahí yo, que sigo sujeto al pecado, que sigo viviendo en la carne, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a escuchar y voy a decir, pues sí, tiene razón, porque pues yo he trabajado muchos años en Oxxo y yo puedo sacar el dinero de la caja y voy a terminar robando. ¿Y eso va a traer gloria a Cristo? Todo lo contrario. No sé si nos queda claro este punto. No estamos hablando de no hablarle a la gente y, ay no, estás condenado al infierno, vete. No, ese no es el punto. El tema aquí es la comunión. Nosotros podemos intentar como creyentes tener comunión con los incrédulos, pero esto es como el agua y el aceite, nunca va a pasar. Siempre va a haber algo ahí, va a haber una cima, va a haber un bloque que va a estorbar, porque ellos no están alineados con el Señor Jesucristo. Este ejemplo fue solo un ejemplo, pero podemos sacar ejemplos de más. Amén. Entonces, tenemos comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por consiguiente, tenemos comunión con todas aquellas personas que Jesucristo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, que son los miembros de la iglesia, pero con quien nunca podemos tener comunión es con un incrédulo. Hablo de comunión, no hablo de evangelizar, no hablo de tener compasión y de compartir, ese no es el tema aquí. Es la comunión, ¿ok? Continuemos. Inciso C. La comunión implica el ministrar a otros creyentes. Página 67, número 1, dice, la comunión dentro del cuerpo de Cristo conlleva el ser parte de la vida de los demás. ¿Leímos bien? Vamos a leer nuevamente. Dice, la comunión dentro del cuerpo de Cristo conlleva el ser parte de la vida de los demás. Ay, no, hermano Diego, usted es bien metiche, ¿qué le importa? ¿Por qué se quiere meter en mi vida? No, hermano, no es que quiera ser metiche. O sea, mi responsabilidad delante de Dios es estar al pendiente de usted. Así como su responsabilidad delante de Dios es estar al pendiente de mí y que estemos al pendiente unos de otros, ¿ok? Dice, según el versículo abajo, cómo deben los cristianos ministrarse unos a otros, y nos lleva a Romanos 14, 19, lo tenemos en pantalla. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Mutua edificación. Pablo también es muy claro aquí. Dice, hermanos, vamos a seguir lo que contribuye, lo que apoya a tener la paz entre el cuerpo y por lo tanto la mutua edificación, es decir, que todos en el cuerpo nos estemos edificando, nos estemos dando palabras de ánimo, estemos orando unos por otros, estemos poniendo nuestros dones en práctica. El tema de los dones lo vamos a ver después, pero aquí es la mutua edificación. Aquí no dice Pablo, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a que nos sentemos bien bonitos los domingos a escuchar lo que el pastor dice y vivamos nuestras vidas entre semana como queramos. ¿Dice eso? No. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano, el papel de las ovejas, o sea, no porque no seamos pastores o no seamos evangelistas significa que yo voy a ser pasivo en la iglesia del cuerpo de Cristo, que yo no voy a formar parte o que yo no voy a servir, no. Yo debo contribuir a esa mutua edificación. Amén. Pasemos a la siguiente página
página 68. Y vamos a ver otras porciones de la palabra donde se nos insta a tener comunión. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, ¿qué nos dice Gálatas 5:3? ¿Qué es lo que vamos a notar en el manual? Servirnos por amor los unos a los otros. Lo voy a repetir. Servirnos por amor los unos a los otros. No dice, ay, el pastor me debe servir por amor a mí. No. Dice, servirnos por amor los unos a los otros. Todos debemos servirnos a todos. Todos debemos lavarnos los pies unos a otros. Amén. Gálatas 6:2, ¿qué vamos a anotar en el manual? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Lo voy a repetir. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es decir, yo voy a apoyar a mi hermano con esa necesidad que tiene, voy a sobrellevar su carga, le voy a echar la mano. Hermano, no tienes auto, no te preocupes, yo paso por ti. Hermano, te traigo aquí una despensa. Sé que has estado batallando, pero mira, en amor, aquí te lo traigo. ¿Nos damos a entender? Y ejemplos, digo, podemos poner muchos, ¿no? A lo mejor ahorita yo lo estoy poniendo a un nivel muy básico, pero de esto habla Pablo, o sea, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermano, sé que estás batallando con este pecado en tu vida, déjame orar por ti, déjame estar al pendiente de ti. ¿Te parece si nos juntamos en la semana para caminar y orar? Déjame ayudarte con tu carga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y de ese modo que tenemos comunión. Amén. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, entonces, ¿qué vamos a notar? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ay, hermano Diego, pero eso de la confesión es de la Iglesia Católica. Y eso no viene en la Biblia. A ver, espérame. Aquí lo tenemos. No estamos hablando de un confesionario. Estamos hablando de que andando en la luz, como dice Primera de Juan 1:7, en la luz de Cristo, confesemos nuestras faltas a nuestros hermanos. Memo, discúlpame, el otro día la verdad me pasé contigo, fui muy grosero. Perdón, me desesperé. ¿Me perdonas? Y se lo dije en serio, no fue el ejemplo. Sí. A eso nos referimos, digo, ejemplo básico también, pero nos referimos a eso. Si el Espíritu Santo me está indicando que yo ofendí a un hermano, ¿qué debo de hacer? Confesar mi falta y orar unos por otros. Eso es parte de la comunión. Honestamente creo que como iglesia evangélica hemos caído en es que eso de la confesión de la Iglesia Católica no viene en la Biblia y no es para nosotros. Lo reitero, el confesionario efectivamente no lo es, pero aquí en la dinámica de la comunión nos invita a confesarnos nuestras faltas. Igual, Memo, te voy a agarrar de ejemplo. Memo, ¿sabes qué? Estoy batallando con el pecado de la mentira. Miento de una manera así bien descarada sin pensar, por favor, yo sé que estoy ofendiendo a Dios, ¿puedes orar por mí? Y Memo me diga, claro que sí, vamos a orar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Continuemos, se nos está yendo el tiempo. Página 68, número 2, dice, ¿qué ha dado Dios a cada cristiano para ayudarnos a ministrar a otros dentro de la iglesia? Y nos lleva a primera de Pedro 4, 10, 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, usted me puede decir, hermano Diego, ya entendí la comunión. Entiendo que debemos vivir en la luz, entiendo que debemos estar al pendiente unos por otros, obviamente dependiendo del Señor Jesucristo, buscándolo, pero yo no sé cómo apoyar a mis hermanos. Le tengo una buena noticia.
para contestar esa pregunta, el Señor a usted le ha dado dones. Ah, caray, ¿y eso cómo qué, eso qué? Bueno, el tema de los dones va a ser la siguiente lección. Ahorita no, por cuestión de tiempo y de espacio no podemos explicar a cabalidad los dones. Pero el punto es, para apoyarnos unos a otros como hermanos, ¿ok? Para estar al pendiente unos con otros, Dios nos ha dado dones. A cada miembro en la iglesia Dios les ha dado dones. Ay, hermano, entonces por eso puedo tocar en la alabanza, porque tengo el don de la alabanza. No, no existe el don de la alabanza. Ay, es que por eso sueño tan bonito en las noches, porque tengo el don de los sueños. No, el don de los sueños no existe tampoco. No estamos hablando de eso. La siguiente lección vamos a desglosar cada don. Pero el punto aquí es que el Señor a todos nos ha equipado con al menos un don, y ese don nosotros lo debemos usar para ministrar. Ministrar es sinónimo de servir, de prestar un servicio a un hermano en amor. Entonces, a mí, por ejemplo, no sé, el don de ayudar. Entonces, si yo sé que Dios me ha dado el don de ayudar, yo voy a ir a ayudar a Memo, por ejemplo, en el trabajo, porque sé que está muy saturado. Memo, ¿quieres que te ayude a recibir gente, a facturar? Por ejemplo, es un ejemplo, o sea, por decir algo. Y dice, okay, es un ejemplo, ¿ok? Igual en la iglesia, oye, ¿quieres que te ayude a limpiar? Ah, aquí nadie dijo nada, ¿verdad? Pero es parte de, a todos se nos han dado esos dones para servirnos unos a otros en la iglesia. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ojo, los dones se deben usar en la medida en que Dios nos da la gracia y la fe para ejercerlos, no en la medida que yo quiera, no son superpoderes. No pensamos que son superpoderes porque no son superpoderes. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿qué? Sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, si Dios nos da un don, es para que ese don se utilice como Dios quiere que sea utilizado, no como a mí se me da la gana utilizarlo, perdón por la expresión. Significa que yo debo depender de Dios en comunión con Él para poder servir ese don a otras personas. ¿Amén? ¿Y con qué fin? Ahí Pedro los está diciendo, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El fin de tener los dones y servirlo a la iglesia es que ¿quién sea glorificado? Dios y Jesucristo. Ya para terminar, entramos a la última sección. Dice 4, la adoración. Dice, la palabra adoración, en inglés originalmente se escribe worship, bueno, este es un agregado cultural del autor. Dice, significando el reconocimiento del valor de alguien o algo. Nosotros adoramos cuando damos honor a Dios por quien Él es. La adoración reconoce la persona, naturaleza, atributos y obras de Dios. Esto se deriva de un corazón agradecido que produce adoración, devoción y sumisión a Dios. Entonces, en español y para los cuatres, ¿qué es la adoración? Hermano Diego, la adoración son las canciones lentas y despacio que tocan en la alabanza al final del culto. No, eso no es la adoración. Estamos también muy acostumbrados a pensar que la alabanza son las canciones rápidas y la adoración son las canciones lentas. No, no tiene nada que ver con un género musical. La adoración es reconocer y exaltar al Señor Jesucristo por quien Él es, por las cualidades que tiene Cristo: santidad, justicia, omnipotencia, omnipresencia, verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, inciso A, Dios busca adoradores genuinos y nos lleva a Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, pregunta del inciso A, ¿cómo debemos adorar a Dios según el versículo 24? ¿Qué dice el versículo 24? Y los que le adoran, es decir, a Dios, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, anotamos en espíritu y en verdad. Y tenemos un cuadrito ahí, rosita, que dice, si hemos de adorar a Dios en verdad, no en error, debemos buscar conocerle mediante el aprendizaje de sus atributos y acciones. Esta parte de en espíritu y en verdad igual es muy fácil quererla hacer mística.
oh sí, yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, y estoy acá en el tercer cielo y sí. No, tampoco va por ahí. Tampoco va por ahí. A lo que se refiere es que debemos adorar a Dios de todo corazón y de la manera que le agrada a Dios en verdad, no en error. Este pasaje, yo sé que tenemos el tiempo un poquito encima, pero nada más para contextualizar. Aquí Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y esta mujer le decía a Jesús, oye, pero nosotros los samaritanos adoramos en Samaria, en el templo que está acá no recuerdo ahorita el monte, pero le dice, nosotros no somos los judíos que adoran en Jerusalén, nosotros adoramos a Dios en Samaria y en esta zona. Y entonces Jesús le dice, oye, pero es que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. O sea, es irrelevante la ubicación geográfica, mientras se le adore a Dios como debe de ser, de todo corazón, con todo nuestro ser, no en error, en verdad. Yo creo que fue una conversación que esa mujer la dejó así como, oh, por Dios, la dejó impactada. Es lo mismo con nosotros, es adorarlo en espíritu y en verdad, de todo corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, sin error, en su verdad. Amén. Inciso B, dice, adoramos a Dios porque solo Él merece nuestra más alta devoción, y nos lleva a Apocalipsis 4, 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pregunta 1, ¿Dios es digno de recibir qué? Amén. La gloria, la honra y el poder. Respuesta, Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Pregunta 2, ¿por qué? O sea, ok, sí, Dios es digno, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos adorarlo así? ¿Por qué Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? ¿Por qué Él y no cualquier otro ser? Bien fácil. Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Él es el Señor absoluto de todo. Por lo tanto, Él es digno de que nosotros nos rindamos a Él en adoración y le demos la gloria, la honra y el poder, la alabanza y la majestad, creo que dicen en otro pasaje de Apocalipsis. Amén. Inciso C, la adoración a Dios involucra alabanza. Y no nos referimos a las canciones rápidas que tenemos en el tiempo de alabanza, no es un género musical. Inciso C dice, ¿cómo dijo el salmista que Dios debe ser alabado? Y nos lleva al Salmo 66:4, dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, ¿ok? Independientemente de si la canción es rápida o lenta, debemos cantar al nombre de Dios, ¿ok? Dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Toda la tierra. Y hermanos, ¿quiénes estamos en toda la tierra? Todos los habitantes de la tierra. Tenemos esa responsabilidad, somos seres creados por Dios, debemos exaltar al Creador por lo que hace, por su obra de creación. Amén. Inciso D, ya para terminar. La adoración a Dios incluye reverencia. Pregunta 1, ¿qué hizo Moisés cuando adoró a Dios? Y nos lleva a Éxodo 34:8. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Órale. ¿Qué vamos a contestar aquí? ¿Qué hizo Moisés cuando adoró a Dios? Bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. ¿Sabemos qué implica eso? Reverencia. Reconocer que el Señor Él es quien es glorioso y yo no. Reconocer que el Señor es quien es fuerte y yo débil. Reconocer que en el Señor hay toda la justicia y que en mí hay injusticia. Él es digno de que yo le dé reverencia. Amén. Y aquí no es algo metafórico, no dice, bueno, ahí solo significa que debemos tener respeto al entrar al templo, no quiere decir literalmente que me incline, quiere decir literalmente que le presentemos reverencia a Dios. Aquí el texto es muy claro. Y de verdad, hermanos, que esto nos lleve a una vida de adoración verdaderamente profunda en comunión con Dios.
Ya no les estoy diciendo, sí, en el templo los domingos. Sí, por supuesto, es una gran bendición. Pero como nos dice el Señor Jesús, entrando en tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto. Yo quiero compartirles esto hoy. Ustedes alaben y adoren en secreto. Ustedes hínquense delante de Dios en secreto para que lo conozcan, para que conozcan ese poder, esa justicia, esa santidad que tiene el Señor, para que tengamos esa misma reacción que tuvo Moisés. Sí, Señor. Dice, pero cabeza hasta el piso. Digo, ahorita por espacio no. Dice, cabeza al piso. Reverencia. Pregunta 2. ¿Cómo se revela la reverencia a Dios en los siguientes versículos? Bueno, tenemos nuevamente esta porción de Éxodo. Aquí se revela en que se inclinó, o sea, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es lo que anotamos ahí. En Lucas 7, del 1 al 7, digo, es una porción algo extensa. Vamos a leerla muy rápido, ya casi terminamos. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 7. Ok, ya lo tenemos en pantalla. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Podemos sacar muchísimas cosas. Vámonos al grano, porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Cómo se revela la reverencia a Dios en esta porción de la palabra? En que el centurión fue humilde delante de Jesús. Esa reverencia se revela en la humildad que tuvo el centurión. Vean, no se consideraba digno delante de Jesús. A eso es a lo que nos referimos con reverencia. Hermanos, debemos llegar a este punto, entender que nosotros no somos dignos delante de Jesús, pero Jesús sí es digno. Y que a pesar de eso, Él nos ha amado y nos ha comprado con su propia sangre. Nos cae el 20 de la verdad tan gloriosa que esto implica. Y vean, Jesús al ver a este centurión dijo, wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Wow. Último versículo, Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿cómo se revela la reverencia a Dios en este pasaje de Apocalipsis? Juan quedó tan impactado por la gloria del Cristo resucitado que cayó como muerto a sus pies. Cayó delante del Señor Jesús. Y hermanos, nuestra reverencia se debe mostrar de la misma manera. Caer rendidos delante de la gloria de Cristo. Juan quedó impactado de lo que estaba viendo. Yo me pregunto, hermanos, cada vez que leemos la palabra, ¿quedamos impactados de lo que Dios está obrando? ¿O simplemente la leemos como, pues sí, no, pues qué padre, pues sí, el centurión, wow, mucho gusto, bye? No. Hay que pedirle, Señor, abre mis ojos para entender las maravillas de tu ley, para ver la gloria de Cristo y que pueda caer rendido ante ti, Señor, como cayó el apóstol Juan. Hermanos, vamos a orar para terminar. Señor y Padre amado, nuevamente te damos gracias, te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra y de todo poder, Padre, porque tú has creado todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de ella, Señor. Gracias porque nos has dado nueva vida en ti,
Jesucristo, gracias porque somos un pueblo, somos nación santa. Padre, hemos sido rescatados de una vida vacía para adorarte, Señor, para servirte, para tener comunión contigo. Padre, danos de tu gracia, Señor, para mantener la comunión con nuestros hermanos, que podamos mantener esa unidad en la fe, Señor, que podamos estar aferrados en comunión contigo, conociéndote día a día, Padre, y reconociéndote y alabándote, Señor, en espíritu y en verdad, Padre, como tú eres digno, Señor, de ser adorado con toda la reverencia en nuestra vida. Padre, glorifícate en el culto que vamos a tener. Háblanos, Padre, poderosamente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo.